el origen de la obligatoriedad de la norma 037, que sería el decreto que se publica el 11 de enero del 2021, donde se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. Todos ya tienen ahí su decreto abierto, me imagino, lo pueden seguir. Si no lo tienen, no se preocupen, ahorita mismo se los comparto por el chat, ¿vale? Para que también lo tengan ahí. Vamos a ver, aquí está. Muy bien, ya aparece en el chat. Si alguien no lo había descargado del correo electrónico, ya lo tienen aquí en el chat de la sesión. Decreto del teletrabajo. A ver, decimos 11 de enero del 2021, muy importante. ¿A partir de cuándo entró en vigor este decreto? Es decir, ¿a partir de cuándo es exigible? A partir del 12 de enero. Es así, de manera inmediata, al día siguiente de su publicación. ¿Y de qué habla este decreto? A ver, muy importante. Este decreto lo que nos hace es definir el teletrabajo de inicio. En su primer capítulo que nos va a decir, va a definir el teletrabajo. Este decreto inicia con el artículo 330A. Y en el capítulo 330A nos da una definición de teletrabajo, diferente a la que vimos ahorita. Ahorita yo les di una definición general, una definición de diccionario, de Wikipedia, de ChatGPT, de como ustedes lo quieran ver. Es una definición general de lo que entendemos cualquier ser humano común y corriente por teletrabajo. Pero para efectos legales mexicanos, ¿qué es el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada. Ojo, ¿se acuerdan que hablé de lo subordinado? ¿Qué debo entender por una labor subordinada? Cuando yo estoy bajo tu directriz, tu supervisión y tengo obviamente una actividad remunerada. Cuando tú me dices qué, cómo, cuándo hacerlo y supervisas mi trabajo, entonces soy subordinado. Si no es ese esquema, no estoy subordinado, ¿vale? A nivel fiscal lo vemos como salarios y honorarios, ¿no? Que también el esquema de honorarios, tradicionalmente por muchos años, ha sido un esquema de simulación laboral, ¿no? Yo te tengo en honorarios para no inscribirte en el seguro social, o te tenía en honorarios para no tenerte en el seguro social. Pero tú tienes que estar aquí de lunes a viernes de 9 a 6 y haces lo que yo te diga. Ese es un esquema de simulación, los cuales actualmente son súper penados por la autoridad laboral y más ahora a raíz del tema de toda la reforma que se hizo por el tema de outsourcing. Ok, entonces, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada. ¿Qué es subordinado? Yo atiendo a tus directrices y a tu supervisión, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, te pago por ellas, en un lugar distinto al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. Es decir, no tienes que ir a checar, no tienes que poner tu huella, no tienes que pasar lista en el centro de trabajo. A diferencia, por ejemplo, de los esquemas, a veces, por ejemplo, de, no sé, los agentes de ventas. Los agentes de ventas hacen su labor en calle o un repartidor hace su labor en calle. No está en los establecimientos del patrón, pero sí se reporta diariamente con el patrón, ¿no? Ahí hay una asistencia, estás trabajando, a lo mejor te aviso, pero tengo mi base en tu centro de trabajo, ese no es teletrabajo, porque además yo estoy haciendo una labor de reparto o estoy haciendo una labor de venta que no está ligada directamente o no estaba basada, como dice aquí, en el uso primordial de las tecnologías de la información y comunicación. Esto quiere decir que el teletrabajo está de alguna manera marcada por el uso del Internet, de medios de comunicación digitales, ahí está, ¿no? Cuando mi relación es a través de la tecnología de la información, entonces hablamos de un esquema de teletrabajo. ¿Para qué usamos las tecnologías de la información? Para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y patrón. Ese es el teletrabajo, definido por la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? De aquí partimos. Ahora, este artículo 330 tiene más fracciones. Vamos a ver las fracciones para ir
viendo a quién le aplica, ¿no? Pero esto es el teletrabajo. Tú estás subordinado a una empresa, recibes un sueldo, pero no tienes que ir y usas las tecnologías de la información para mantenerte en contacto, eso es teletrabajo. Ahora, para efectos legales, vamos a continuar con el capítulo 300, con el artículo 330A. Para efectos legales, la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal. Esto es algo muy importante. Si, por ejemplo, ustedes me contratan a mí, Aricies o Ariba, para impartir un curso de liderazgo en sus empresas, pues contratan a Ariba, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo problemas de agenda, pero va a ir tal persona que es de mi equipo y va a impartir el curso. Tú dices, no hay tema. No, o sea, que venga el que tú me digas, o sea, yo confío en ti, contrata a tu empresa y si tú tienes un instructor que es el especialista en ese tema, no hay problema. No lo tienes que prestar tú directamente. Eso es una condición. Aquí es que tiene que prestar sus servicios personales. Si a mí me contrata una empresa, yo no puedo mandar a mi esposa el día de mañana y decir, mira, yo no voy a ir a trabajar hoy, pero va a ir mi esposa a cubrirme. No, a ver, espérate, yo te estoy contratando a ti como persona. Es remunerado y está subordinado en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón, utilizando las tecnologías de la información. ¿Qué le agrega este segundo párrafo? El tema de los servicios personales. ¿Ok? La parte de subordinación ya lo teníamos desde la definición de teletrabajo. Y aquí viene un siguiente párrafo muy importante, que es el cuarto párrafo. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por este. Puntos importantes. Teletrabajo no significa que yo tenga que estar en mi casa forzosamente. Recordemos esto, yo puedo tener un teletrabajador, yo estoy con mi base en Ciudad de México, yo puedo tener un teletrabajador en la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿sí? ¿Tiene que estar en su casa? No, él puede decir, él puede contratar un espacio de coworking, él puede ir a otro espacio a trabajar, siempre y cuando, y como lo vamos a ver más adelante, por temas de seguridad y salud, yo esté notificado de ese lugar de trabajo y yo lo haya validado y autorizado que tiene las condiciones de seguridad. Pero si yo tengo tres casas, y no porque tenga tres familias, sino tengo tres casas porque tengo una en la Ciudad de México, otra en Cuernavaca y otra en a lo mejor en Guanajuato, pues yo podría acreditar esos lugares de trabajo y si tengo las condiciones, podría yo hacer mi labor desde cada una de ellas. ¿Ok? No está restringido a un domicilio particular, puede ser en cualquier momento. Ahora, y aquí es donde parece muy fácil, pero es bastante interesante de analizar. Dice, ¿a quién aplica este capítulo? A todos aquellos trabajadores que desarrollen más de 40% del tiempo en el domicilio de la persona, es decir, fuera de las instalaciones de la empresa. Entonces, si yo le digo a mis empleados, te doy la facilidad o la flexibilidad laboral que a la semana tú trabajes 2 días desde tu casa sin que se excedan de 8 días al mes, previa autorización de tu jefe o establecemos qué días. Está fácil, ¿no? Yo no tengo por qué cumplir con nada de este chisme de lo que vamos a hablar el resto del día. ¿Sí o no? Aparentemente sí. Y este es un canto de sirenas, hay que tener cuidado. En estricto sentido, sí. Pero ojo, si yo soy la autoridad laboral y la carga de la prueba recae en el patrón, entonces yo puedo llegar y decir, vamos a revisar tus condiciones generales de trabajo. Y vamos a ver que esto nos pide muchas evidencias, ¿no? Desde que el contrato esté establecido. Y yo voy a decir, a ver, la colaboradora Berenice Corral, perfecto. ¿Es teletrabajadora? No, ella no está en un esquema de teletrabajo. Ella, hasta 2 días a la semana está desde su casa por tema de comodidad, de flexibilidad laboral, pero ella tiene su base aquí. Perfecto.
Muy bien, yo te creo, pero ¿qué crees? Demuéstrame que tu trabajadora Berenice Corral está cumpliendo el 60% de su relación laboral en tus instalaciones. ¿Ok? Aquí tenemos este detalle. No está tan sencillo. ¿Por qué? Porque como la carga de la prueba recae en el patrón, pues yo te digo, y miren, vamos a hablar de realidades, porque aquí no estamos en Disneyland, vamos a hablar de realidades. Muchas empresas de las que yo trabajo, con las que yo trabajo, por lo menos 4 de ellas me dicen, tenemos esquema de teletrabajo, de trabajo híbrido, para no llamarle teletrabajo y no caer en estos supuestos. Tenemos esquema de trabajo híbrido. 2 días fuera de casa tienen que venir, 2 días fuera de la oficina tienen que venir por lo menos 3 días a la oficina. Perfecto. Y si vienen esos días, la verdad, hacen hasta lo imposible por no venir, a menos que sea estrictamente necesario. Entonces le hablan al jefe, oye, fíjate que hoy me toca ir a la oficina, pero ¿qué crees que veo mi perro medio desanimado? ¿Habrá problemas si me quedo en casa? Y el jefe también por comodidad, porque él no es el de relaciones laborales, porque él no es el de seguridad y higiene, dice, sí, no te preocupes, de hecho yo tampoco estoy en la oficina, entonces no hay tema. Como venimos manejando, en un tema de comodidad, pues el colaborador que en estricta esencia o legalmente tiene que estar 3 días en la oficina y 2 días tiene de margen para estar en casa, no tenemos los elementos para acreditar que efectivamente cumplió el 60% del tiempo en las instalaciones de la empresa. Porque no hay una firma, porque no hay una huella, porque no hay un registro biométrico de alguna otra naturaleza que nos acredite esa jornada laboral. ¿Qué les parece? Ese esquema es importante considerarlo y tenemos que tenerlo claramente implementado. No hay un vacío ahí. Si tu trabajador está más del 40% fuera de las instalaciones de la empresa, tienes que cumplir con todo lo que vamos a hablar hoy. Si tienes un esquema de flexibilidad laboral que le llamas híbrido, esquema híbrido es el que normalmente se utiliza, también, aunque no tengas el cumplimiento legal, o no, que no tengas necesidad de tener el cumplimiento legal, sí ten los controles para que se cumpla con lo dispuesto. Yo veo empresas que me dicen, yo no tengo teletrabajo porque nadie tiene autorizado el teletrabajo. Lo que tenemos es una condición de flexibilidad laboral, es prácticamente una prestación, que hay que tener mucho cuidado de etiquetarlo como prestación, porque ya no se lo podrías quitar. Tengo como flexibilidad laboral el que ellos pueden estar hasta 2 días fuera de las instalaciones de la empresa, sin exceder 8 días al mes, previa autorización del patrón, de su jefe directo. Perfecto. ¿Dónde lo tienes establecido? ¿Hay una política? ¿Hay un procedimiento? ¿Tenemos evidencia de que se está cumpliendo con el 60% o más en las instalaciones de la empresa? Si no, podríamos estar expuestos a que se nos tipifique una simulación, ¿vale? ¿Le suena esto normal? ¿Sí? ¿Lo han visto? Existe, ¿no? Yo lo veo, no todos los días, pero por lo menos cada mes. Muy bien, entonces, siguiente, vámonos con el Pero, siguiente. Aristides, una pregunta. Sí, veré. Perdón, estoy en dos porque en mi compu no sé por qué no me detecta la cámara, pero No te preocupes. espero que me escuchen bien. Tengo un cliente en mi otro negocio de coaching que me estaba contando su molestia era que él trabaja en una refresquera de cola muy conocida, azul. Y o sea, me dice, es que me choca, porque, digo, su enojo era, su tema era de emoción, ¿no? Pero al final me brincó con ese tema del teletrabajo, no sé si lo vamos a ver, o si hay una obligatoriedad, porque yo la pensé y no la vi en la norma. Su enojo era que lo hicieron ir a trabajar y que llegó y ya no había lugares. Entonces, está heavy porque
ahorita lo decías, ¿no? Como los beneficios son, pues, el tema de me ahorro una lana porque ya no tengo tantos espacios, pero hay una obligatoriedad porque también habla de la reversibilidad, igual y me estoy adelantando, Sí, pero ¿qué pasa con esto? ¿En la norma hay alguna obligatoriedad de tiene que haber lugar para todos? O sobre todo, si los estás haciendo venir, o sea, ¿qué onda con eso? ya O no sea, alcanzaste silla. Mire, exacto, en nuestra ley, en nuestro capítulo 12 bis o en la NOM 037, no dicen nada de ello. No lo dice. En las primeras conversaciones y las primeras iniciativas que se tuvieron sobre teletrabajo, sí había registro de ello, porque esas primeras conversaciones estaban inspiradas en la regulación colombiana del teletrabajo. En Colombia es muy sencillo. Tú tienes una persona en híbrido, es decir, que no es teletrabajo, tiene que ir a la oficina, tienes que tener un espacio para él. Sencillo, o sea, que esa podría ser una forma de acreditarlo. Mira, él tiene aquí, este es un lugar exclusivo, este es el lugar de Berenice Corral. ¿No? Aquí, mira, tiene hasta su nombre en la mampara, dice Berenice Corral. Pero, ¿qué sucede cuando tú simulas y resulta que tenías una plantilla? Tengo un cliente en estas condiciones, tenía una plantilla de 200 colaboradores, rentaban 2 pisos aquí en un edificio de la zona rosa, a raíz del tema de teletrabajo por el tema de la pandemia, pues de por sí las oficinas estaban prácticamente vacías porque todo el mundo trabajaba desde su casa. Yo cuando iba, eso se veía vacío, o sea, estaba al 20% de ocupación. A raíz de la pandemia, pues todavía más, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, pues quedarse nada más con medio piso. Pero ahora si regresas a este esquema y resulta que son híbridos, pues cualquiera diría, ¿y dónde metes aquí a 200 personas? ¿No? Entonces, ahí hay un tema que no está en la obligatoriedad. En el libro blanco del teletrabajo colombiano sí se establece, si tú tienes una persona en teletrabajo, no tienes obligación de tener un espacio disponible para él dentro de tus instalaciones, pero si no lo es, ese esquema de teletrabajo, tienes que tener el espacio, un lugar asignado para él. No sé si con eso respondo, Veré. sí, y digo, me imagino que más adelante vamos a ver el tema de la reversibilidad, porque justo Sí. la empresa esta con la que estamos viendo la cotización que solicitamos, pues es eso, ¿no? O sea, tiene personas en muchos lados, o sea, como que me da la duda de y cómo se establece en la práctica, porque tú puedes poner en papelito muy lindo, pedir, o sea, cómo vamos a hacer la reversibilidad, cómo sucede para esas empresas y cómo sucede para las cuales nacieron en teletrabajo. O sea, hay empresas Que nacen que... en teletrabajo, totalmente. Mira, esto lo vamos a tener que plasmar en el procedimiento de implementación del teletrabajo. Que esa es una obligación muy chiquita que se ve en la NOM 037, un parrafito, pero para quienes nos dedicamos a la consultoría y que hacemos este tipo de implementaciones, eso es el grueso, esa es la columna vertebral de un proceso de implementación. ¿Vale? Valeria, ¿dónde podemos buscar el libro de Blanco de Colombia? En internet lo encuentran, pero si quieren en el receso, yo debo tener un ejemplar en PDF. Ahorita lo identifico y se los comparto en el chat, ¿vale? Muy bien, voy con Antonio y luego con Merari. Adelante, Antonio, por favor. Muchas gracias. Revisando lo que comentaba Berenice, yo lo interpreté de la siguiente manera y quisiera saber si más o menos va por ahí. Se supone que el hecho de que la empresa esté obligada a garantizar las condiciones de seguridad e higiene en casa o en el lugar de teletrabajo, pues es porque de entrada está obligada, y eso creo que viene en la Ley Federal del Trabajo, solo que no me sé muy bien los numerales y los artículos, pero está obligada a proveer esas mismas condiciones de seguridad, higiene y salud en el centro de trabajo, En el lugar ¿no? de trabajo. Perdón, en el lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, si esta persona llega
y no existe un espacio para él, no se están garantizando la cuestión de seguridad e higiene. Entonces, tengo entendido que más que haya una obligatoriedad en la NOM 037 que hable de esos casos, es algo que ya está presupuesto desde siempre. Siempre en el lugar de trabajo debe de haber cuestiones de seguridad y salud mínimas establecidas por la ley, se debe de cumplir con las normativas que apliquen en cada uno. Esto más bien es asegurarse de que si el lugar de trabajo es fuera de, vamos a decir, del espacio físico de la empresa, del corporativo, etcétera, también se garantiza. Entonces creo que no tendría por qué estar estipulado en la NOM 037 porque está estipulado en el resto de la ley que si Se podría llegas, inferir. Ujú. ¿no? O sea, siento que es como parte de eso. Y ya es lo que, bueno, yo lo interpreté así, no sé si Sí, sí, sea sí. correcto. Tienes razón, se puede inferir, no lo dice de manera explícita y ahorita cuando veamos la norma vamos a ver que las normas son enunciativas, no limitativas, entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho, ¿vale? Muy bien, ¿qué otro punto? Importante ahorita de lo que mencionó Antonio, muy importante que diferenciemos dos conceptos, centro de trabajo y lugar de trabajo. El centro de trabajo son las instalaciones de la empresa, del patrón. Lugar de trabajo es el lugar o el sitio donde el teletrabajador desarrolla sus labores, que no tiene obligación el patrón de generar las condiciones de seguridad ahí en el lugar de trabajo, pero sí de vigilar que se den. Y ahorita vamos a entrar al detalle de esto. Muy bien, gracias Antonio. Voy con Merari y después con Ivonne. Hola, buenas tardes a todos. A mí me surgió justo la duda de, por ejemplo, estas empresas que se encuentran en modalidad híbrido y dan el home office como una prestación, si a lo mejor la auditoría llegara a hacer esta inspección y si tienen las políticas a lo mejor de esta prestación, ¿es válido para las autoridades o se tendrá que presentar a través de otra forma? Lo que pasa es que ahí es un tema de condiciones generales de trabajo. Entonces, si tú lo tienes como esquema de trabajo flexible o como prestación, tendrías que, de alguna manera, también tener una implementación de esa modalidad, ¿no? Ciertas condiciones, lo tienes que tener por escrito. O sea, el problema está cuando decimos, no caigo en los supuestos y entonces creo que puedo hacer yo lo que quiera. O sea, si no caes en el supuesto o no quieres caer en el supuesto de teletrabajo, para no caer en toda la parte documental que vamos a ver más adelante, lo vas a mantener en el 40% máximo, pero tenlo por escrito y también tenlo documentado y ten evidencias. Tienes que acreditar con evidencias sí o no se está dando esto. Porque aquí el tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la simulación. Te digo que no están más del 40%, pero en la práctica hacen lo que quieren, están más del 40% y yo no tengo elementos para demostrarte, entonces sí podrían ahí, podríamos meternos en un grave problema y caro además, ¿vale? Gracias. Muy bien, ahora sí vamos contigo, Ivonne, adelante, por favor. Ivonne, levantaste la mano, no te escuchamos. Me parece que Ivonne no tiene habilitado su micrófono, ¿verdad? Tienes cerrado tu micrófono, Ivonne. Bueno, ahorita continúo y si regresas, Ivonne. A ver, ahí ya abriste tu micrófono. Adelante, a ver, te escuchamos. No, me parece que hay problema con el audio de Ivonne. Porque veo tu micrófono abierto, pero no te escucho. Si quieres, si no, a través del chat también. Podría ser tu comentario. ¿Vale? Ahorita a ver si se resuelve tu tema de audio con toda confianza en el momento que quieras. Abres tu micrófono y vemos el pendiente. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos el 40%. Me detuve aquí porque este es un tema, eh, es un detalle fino que tenemos que cuidar. Parece muy fácil para algunas personas decir, no, pues yo lo restringo al 40% y me lavo las manos y me olvido de la NOM 037 y de todo el capítulo 12 bis. Ok, sí, pero demuestra, ten evidencia que demuestre que se está cumpliendo con ese menos del 40%. Si no, te puedes meter en problemas.
Después, vámonos con siguiente párrafo. Quinto párrafo. No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Es decir, si tú el día de hoy resulta que amaneciste con un dolor de estómago, o tienen que operar a tu hijo, o tienes que X, Y, Z complicación, tienes que esperar a los del gas que te van a instalar el nuevo tanque, podrías pedir una autorización para trabajar desde tu casa, valiéndote de las tecnologías de la información, y esto es algo ocasional y esporádico. No hay tema ahí no hay ningún tema. El problema está cuando ya lo tengo yo como prestación y entonces ya es recurrente. Cuando yo ya establezco que 2 días a la semana vas a trabajar desde casa, ya no es ocasional ni es esporádico. Ya hay un tema de recurrencia. Una recurrencia que no llega al más del 40%. Entonces, por eso lo tengo que demostrar. Si de repente no tengo el registro de mi trabajador Antonio Ayala, que fue a trabajar un día, pues que ese día estuvo en teletrabajo. Nadie va a dudarlo. Y si de por medio hay una autorización, un correo electrónico, algo de su jefe, de que va a trabajar desde casa, no pasa nada, porque es ocasional, es esporádico. Pero ya cuando tienes la recurrencia de que cada semana estableces 2 días, no hay tema. A ver, Ivonne ya nos puso su pregunta en el chat. Mi pregunta es en relación a lo prolongado que puede estar en el teletrabajo. Si bien dice que más del 40%, pero aplica cuando es por un mes, 6 meses, un año. ¿Hay alguna especificación al respecto? Mira, yo creo que lo más fácil es irnos por el tema de cómo está establecida la jornada máxima en la Ley Federal del Trabajo y que nos dice 48 horas semanales. Entonces hay que cuidarnos sobre ese de 48 horas semanales, que sería la máxima. Si en el contrato la persona tiene establecido que su jornada laboral es de 36 horas semanales, sobre esas 36 horas se va a tomar el 40%. Por eso no pone un número de horas, Iván. Por eso se va por un porcentaje, porque la jornada máxima en un turno diurno en México la máxima es de 48 horas a la semana, pero tú puedes trabajar 12 horas a la semana. Si en tu contrato dice que tu jornada va a ser de 12 horas semanales, sobre eso nos vamos. Entonces, yo me iría sobre ese concepto de 48 horas semanales, pero el detalle específico está en el contrato del colaborador. ¿Dónde está el contrato del colaborador? ¿De dónde habla? ¿Cómo está establecida la jornada laboral del trabajador en su contrato? Y sobre eso nos vamos. Si está establecida debe estar por horas, no va a estar por días. Viene un horario. Entonces, en función de eso, si dice de lunes a sábado, de 9 a 6, pues ahí, esa es la jornada, eso es lo que dice el contrato. Eso es lo que yo como patrón tengo para demostrar la jornada. Entonces, vámonos sobre eso. ¿Vale? Muy bien, entonces, dicho lo anterior, vámonos con el siguiente